Me hundí ligeramente en el sillón de cuero, un mueble imponente cuyo color burdeos parecía haber absorbido décadas de secretos y ansiedades ajenas. El material, frío al contacto inicial, se sentía extrañamente reconfortante contra mi espalda, un ancla de solidez en medio del torbellino de falsedades que mi hija estaba desatando. Frente a mí, Valeria, mi Valeria, ofrecía la interpretación de su vida. Su rostro, cuidadosamente maquillado para parecer pálido y fatigado, estaba contraído en una máscara de pura y devota angustia. Le hablaba en susurros quebrados al doctor Leandro Herrera, como si temiera que un tono más alto pudiera hacerme pedazos. El sol de la tarde, un sol dorado y perezoso de otoño, se filtraba por los inmensos ventanales del consultorio, que daban a una calle arbolada. La luz iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire, convirtiéndolas en diminutos diamantes danzantes. Trazaba largas y dramáticas sombras sobre la alfombra persa, cuyos intrincados diseños parecían tan complejos como la red de mentiras que se estaba tejiendo a mi alrededor. Todo en aquel lugar, desde el aroma a libros viejos y madera de cedro, hasta el discreto tic-tac de un reloj de pared, exudaba una calma profesional, una serenidad que hacía que la histeria controlada de mi hija pareciera aún más estridente, más fuera de lugar. Es que ya no sé qué hacer, doctor, sollozaba Valeria, llevándose a los ojos el dorso de una mano cuya manicura francesa era la perfección misma. La lágrima que se secó era completamente invisible, un accesorio fantasma para su actuación. La encuentro hablando sola, ¿sabe? Conversaciones enteras. El otro día, y esto es lo que más me asustó, dejó la estufa encendida toda la noche. Pudo haber incendiado la casa con las dos adentro. Y se pierde, doctor, se pierde en su propia calle. La quiero con toda mi alma. Es mi madre, mi única madre. Pero tengo tanto, tanto miedo por ella. Cada palabra era una pequeña daga envenenada, lanzada con la precisión de una experta tiradora. Observé mis propias manos, reposando sobre mi regazo. Noté cómo las venas, ríos azules bajo el mapa de mi piel delgada y manchada por la edad, permanecían quietas, no temblaban. Me aferré a esa pequeña victoria. Mantuve la mirada baja, fija en un punto de la alfombra, encarnando a la perfección el papel que ella me había asignado. El de una anciana ausente, frágil, con una mente que se desvanecía como el humo de una vela recién apagada. Por un fugaz instante, levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Leandro. Estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, un baluarte de profesionalismo. Escuchaba a Valeria con el ceño ligeramente fruncido, una expresión de profunda concentración. Sus sienes, salpicadas de una plata distinguida, y las finas arrugas que surcaban las comisuras de sus ojos amables, todo en él proyectaba una autoridad tranquila. Pero yo, que lo conocía desde que ambos teníamos el cabello oscuro y los sueños intactos, vi algo más. Vi un destello, un casi imperceptible brillo de complicidad en su mirada antes de que ésta volviera a ser perfectamente neutral. En la estantería detrás de él, entre pesados volúmenes de psiquiatría y neurociencia, mis ojos se posaron en una edición gastada, de lomo ajado, de 100 años de soledad, el mismo ejemplar que habíamos leído en voz alta en un banco del parque universitario hacía 50 años, debatiendo sobre los buen día mientras el mundo giraba a nuestro alrededor, lleno de promesas. Ese libro era mi ancla, mi señal secreta, la prueba tangible de que yo no estaba sola en aquella habitación. Valeria continuó con su letanía: confundir nombres, olvidar citas importantes, guardar el monedero en el cajón de las verduras, mentiras, todas y cada una, envueltas en el celofán de una preocupación conmovedora. Y mientras ella hablaba, yo sonreí. Fue una sonrisa que no llegó a mis labios, una curva secreta en mi alma, una pequeña brasa de satisfacción que me calentó el pecho. Ella creía estar tejiendo la red final para atraparme, para despojarme de mi autonomía y tomar control absoluto de mi vida y mis bienes. No podía imaginar que la red, en efecto, ya estaba tejida,
pero no era para mí. Ella, mi hija, mi única y amada hija, era la que estaba caminando, paso a paso, con sus caros zapatos de tacón, directamente hacia el centro de la tram, y el hombre que sostenía los hilos, con su rostro impasible y su pluma tomando notas, no era su salvador. Era mi viejo amigo, era mi cómplice, mi justicia. Para entender la fría premeditación de esa tarde en el consultorio, es necesario retroceder unas semanas, a un martes cualquiera, un martes gris y húmedo, en el que el cielo plomizo parecía presionar la ciudad hacia abajo. La casa estaba en silencio, excepto por el suave y rítmico golpeteo de mis manos contra la masa. Estaba preparando pan de elote, un proceso que para mí era casi una meditación. El aroma dulce y terroso del maíz fresco llenaba la cocina, un fantasma de los días en que mi panadería era el corazón palpitante de mi vida. Amasar, para mí, era pensar con las manos. La puerta principal se abrió sin previo aviso, como siempre. Valeria nunca tocaba el timbre. Entraba con la seguridad de quien se siente dueño del lugar, una prerrogativa que nunca había abandonado, ni siquiera 20 años después de haberse mudado. Mamá, su voz, un trino falsamente alegre, rebotó por el pasillo. Te traje unos macarons de esa nueva pastelería francesa que tanto anuncian, para que pruebes algo diferente, algo más refinado. La caja, de un rosa pastel y atada con una cinta de raso, aterrizó sobre la mesa de la cocina con un ruido seco, peligrosamente cerca de mi masa enharinada, una declaración de intenciones, lo artesanal contra lo industrial, lo tradicional contra lo moderno, yo contra ella. Miró mis manos, cubiertas de harina hasta las muñecas, con una mueca que intentó ser una sonrisa, pero que no pasó de un ligero levantamiento de la comisura de sus labios. ¿Todavía sigues con esas cosas? Con el trabajo que da, deberías descansar, mamá, de verdad. No era una sugerencia nacida del cariño, era una orden velada, envuelta en el almíbar de la preocupación filial. Deja de hacer cosas, deja de ser útil, deja de ser tú misma, conviértete ya en la anciana desvalida que mi plan requiere. Durante la hora siguiente, se paseó por la casa como un general evaluando un territorio recién conquistado. Su inspección fue meticulosa. Pasó un dedo enguantado en elegancia por el marco de un retrato de mis padres. ¿No has limpiado el polvo esta semana, mamá? Se acumula tan rápido. Podrías contratar a alguien, ¿sabes? Con lo que te debe de quedar de la pensión de papá, seguro que te alcanza. Reorganizó los cojines del sofá, un sofá que yo había elegido y comprado con mi propio dinero, pero que ella, en su mente, seguía asociando a la autoridad de su padre. Luego, con un movimiento deliberado, tomó una foto mía con mis amigas del taller de cerámica, una foto donde reía a carcajadas, y la colocó detrás de un gran retrato de estudio de ella y Ramiro. «Es que esta foto de papá y yo tiene mejor luz en este ángulo», murmuró, como si hablara consigo misma, borrándome, poco a poco, de mi propio espacio vital. Cada gesto, cada palabra, era una aguja. No el golpe brutal de un martillo, sino el pinchazo constante, enervante, diseñado para desangrar la autoestima gota a gota. Me trataba como a una niña con facultades mermadas, o peor, como a un objeto decorativo que podía ser movido y ajustado a su antojo. Le serví una taza de té de jazmín, que aceptó sin mirarme, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono. Se sentó a la mesa y, como si fuera la cosa más natural del mundo, empezó a revisar la correspondencia que yo había dejado en una bandeja de plata. «¿Qué es esto? ¿Una carta del banco?», preguntó de repente, y el interés en su voz fue tan afilado como un bisturí. «Son los estados de cuenta mensuales, hija. Lo de siempre. Nada importante. A ver, déjame ver. A tu edad es muy fácil que te estafen o que te cobren comisiones que no deben. Hay que tener mucho cuidado». Mi monólogo interior, esa voz sabia y cansada que se había convertido en mi única confidente, tomó la palabra. No le interesa si me estafan, le interesa saber cuánto hay en la cuenta. Quiere verificar las cifras, actualizar sus cálculos, medir el tamaño del premio.
Forcé una sonrisa y le deslicé el sobre por la mesa. Verla rasgarlo con sus uñas perfectas, sus ojos recorriendo las cifras con una avidez mal disimulada, fue como ver a un buitre sobrevolar un cuerpo que aún respira. Terminó, dobló el papel con una indiferencia estudiada y lo dejó sobre la mesa. Cambió de tema, preguntando por el clima o por alguna vecina. Pero yo ya había visto lo que necesitaba ver. La impaciencia, el hambre. Aquel día, aparentemente normal, fue el día en que supe que el tiempo de la sutileza se había acabado. La bestia ya no se molestaba en ocultar sus garras. Hay recuerdos que no se alojan en el cerebro, sino en el tejido mismo del cuerpo. Viven en la boca del estómago como una indigestión perpetua, en la tensión crónica de los hombros, en ese nudo que a veces se forma en la garganta sin motivo aparente. El recuerdo del 16º cumpleaños de Valeria es uno de ellos, una cicatriz interna que a veces, en días como hoy, todavía pulsa con un dolor sordo. Todavía puedo oler la vainilla de Papantla y la canela de Ceilán. Llenaron la cocina desde antes del amanecer. Había pasado 2 días enteros enfrascada en la creación de su pastel favorito, un 3 leches con un merengue italiano tan delicado que requería una paciencia de monje y una precisión de cirujano. Valeria había estado hablando de ese pastel durante semanas. Quería una gran fiesta, la mejor fiesta de la historia, con todos sus amigos de ese colegio privado al que Ramiro, mi difunto esposo, insistía en enviarla, un lugar donde los apellidos pesaban más que las calificaciones. La tarde de la fiesta, la casa, normalmente un remanso de paz, se había transformado en un hervidero de adolescentes ruidosos, risas estridentes y una música que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Yo, vestida con mi mejor delantal, un delantal blanco bordado con flores azules que mi madre me había hecho, saqué el pastel del refrigerador. Era una obra de arte. El merengue formaba picos blancos, brillantes y perfectos, como una cordillera nevada. Había espolvoreado canela molida creando un delicado patrón de encaje sobre la superficie. Con el corazón latiéndome en el pecho con una mezcla de amor y orgullo, lo llevé en alto hacia el comedor, abriéndome paso entre los jóvenes mientras cantaba las mañanitas. La música se detuvo bruscamente. 50 pares de ojos adolescentes se volvieron hacia mí. Vi el rostro de Valeria, iluminado por las 16 velas que había encendido. Su sonrisa se congeló, se resquebrajó y finalmente se desmoronó, reemplazada por una mueca de horror y humillación tan profunda que me dejó sin aliento. ¿Qué es eso?, siseó, su voz un látigo venenoso que cortó el aire. Es tu pastel, mi vida, el que tanto te gusta, le dije, mi propia voz sonando débil y lejana. Te dije que quería un pastel de la pastelería Dorsay, gritó de repente, su voz rompiéndose en un sollozo furioso y teatral. Todos mis amigos traen pasteles de allí, todos. ¿Por qué tienes que avergonzarme siempre? ¿Por qué tienes que ser tan de pueblo? Con un movimiento brusco y deliberado, empujó la esquina de la mesa. No con la fuerza de quien quiere volcarla, sino con el cálculo preciso de quien quiere causar el máximo daño. El pastel se tambaleó, se deslizó y cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo, un sonido de algo suave y lleno de vida al estrellarse. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Vi mi creación, mi ofrenda de amor de 2 días, reducida a una mancha blanca y triste sobre las baldosas de terracota. En ese instante, sentí que las palabras, calientes y afiladas, subían por mi garganta. Palabras de defensa, de dolor, de una ira justa. Quería gritarle que mi amor no se compraba en una elegante pastelería francesa, que mis manos habían creado algo infinitamente más valioso que cualquier postre de diseñador. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, Ramiro ya estaba al lado de Valeria, rodeándola con sus brazos protectores. Ya, princesa, no llores. No dejes que esto arruine tu fiesta, le susurraba al oído, mientras me lanzaba una mirada cargada de un fuego gélido. Amalia, ¿en qué demonios estabas pensando?
Solo tenías que hacer una cosa bien. Comprar un maldito pastel. Era tan difícil, y yo, de pie en medio del comedor, con el olor a leche y canela mezclándose con el sabor amargo de la humillación, me quedé en silencio. Me tragué las palabras, el dolor, la injusticia. Sentí cómo se alojaban en mi pecho, duros y fríos, como un puñado de piedras. Ese silencio se convirtió en mi refugio, mi armadura, pero las piedras nunca desaparecieron, simplemente se acumularon, año tras año, construyendo un muro invisible entre mi hija y yo, un muro que ese día, viendo mi pastel destrozado en el suelo, supe que nunca, nunca podría derribar. Cuando Ramiro murió de un infarto fulminante, el dolor que sentí fue genuino, pero extrañamente complejo. Lloré al hombre con el que había compartido más de 40 años de mi vida, el padre de mi hija, el compañero de un viaje largo y a menudo difícil. Lloré los recuerdos de nuestros primeros años, cuando sus ambiciones aún no se habían agriado en resentimiento y su amor no se había convertido en un hábito condescendiente. Pero también sentí, en un rincón secreto y culpable de mi corazón, una inesperada sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un yugo invisible de los hombros. Durante décadas, había vivido bajo la sombra de su juicio constante, de su creencia inamovible, de que mis opiniones, mis gustos y mis habilidades eran, en el mejor de los casos, pintorescos y, en el peor, irrelevantes. Valeria, por supuesto, organizó un funeral que fue una obra maestra de la puesta en escena. Se aseguró de que asistiera toda la gente importante que conocía a su padre. Lloró a gritos frente al ataúd abierto, se aferró teatralmente al brazo de cada persona que venía a ofrecer sus condolencias, interpretando el papel de la hija desconsolada con una dedicación que habría hecho palidecer a cualquier actriz de telenovela. Yo me mantuve en un discreto segundo plano, recibiendo los pésames con una dignidad silenciosa y un dolor más íntimo, menos performativo. Más tarde supe, a través de la indiscreta tía Carmen, que Valeria había descrito mi comportamiento como una frialdad alarmante y una preocupante falta de sentimiento. La verdadera actuación, sin embargo, la que realmente importaba, tuvo lugar esa misma noche, lejos de los ojos del público. La casa, que horas antes había estado abarrotada de gente y del aroma empalagoso de los lirios y los claveles, se sentía ahora inmensa y hueca. Yo estaba sentada en la cocina, la única estancia de la casa que siempre había sentido verdaderamente mía, mirando una taza de té de azahar que se enfriaba sobre la mesa. Fue entonces cuando Valeria entró. Se había quitado el severo vestido negro de luto y ahora vestía unos elegantes pantalones de seda y una blusa de cachemira. Se había retocado el maquillaje y su cabello estaba perfectamente peinado. Parecía lista para una cena de negocios, no para una noche de duelo. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde solía hacer sus deberes de niña, y adoptó una expresión seria. «Mamá, sé que este es un momento muy difícil para ti», comenzó, y su tono era tan práctico y desprovisto de emoción que me heló la sangre. «Pero hay cosas de las que tenemos que hablar, asuntos prácticos que no pueden esperar». Asentí en silencio, preparándome para lo que sabía que vendría. «El testamento de papá», dijo, sin rodeos. «Lo dejó todo en orden, ¿verdad? Me imagino que te lo dejó todo a ti, como es normal, pero que yo soy la heredera universal cuando tú ya no estés, ¿correcto? Es el procedimiento estándar. Y su seguro de vida. Papá siempre dijo que tenía una póliza bastante buena. Tenemos que llamar al banco mañana a primera hora para iniciar los trámites y que no se retrasen los pagos». Escuché las palabras «cuando tú ya no estés» y sentí un frío que no tenía nada que ver con la pena. No hubo un «¿cómo te sientes, mamá?», ni un «saldremos de esta juntas». Solo hubo un cálculo frío, una impaciente eficiencia por convertir la tragedia en una transacción. Vi en sus ojos no a una hija de luto por su padre, sino a una heredera revisando el inventario de sus nuevas posesiones. «Tu padre me lo dejó todo a mí». «Sí», Valeria, respondí, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó tranquila y firme.
y seré yo quien decida qué hacer con ello cuando llegue el momento oportuno. La sonrisa de suficiencia de Valeria vaciló por una fracción de segundo. ¿Cómo que decidirás? Mamá, por favor, soy tu única hija. Es obvio que todo será para mí. Es lo justo. Lo justo. Esa palabra, en sus labios, sonaba hueca y obscena. Lo justo, en el diccionario de Valeria, era recibirlo todo a cambio de nada. Esa noche, mientras yacía sola en la gran cama que había compartido con Ramiro durante tantos años, entendí una verdad aterradora y definitiva. Para mi hija, yo no era su madre, era un obstáculo temporal. Un puente de carne y hueso que separaba la muerte de su padre de su anhelada herencia, y supe, con una certeza que me caló hasta los huesos, que ella haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para cruzar ese puente lo más rápido posible. Mi libertad no llegó con el estruendo de una revolución, ni con un gran gesto de independencia. Llegó de puntillas, en silencio, envuelta en un pañuelo de seda bordado con pequeños colibríes, llegó dentro de una pequeña caja de madera de sándalo que olía a tiempo y a naftalina. Era la herencia de mi madre. Cuando ella murió, yo apenas tenía 30 años, y Valeria era una niña que empezaba a caminar. Ramiro, mi esposo, al ver el modesto contenido de la caja, un par de aretes de filigrana de plata, un broche de perlas cultivadas y una libreta de ahorros del banco local, había soltado una risa corta y condescendiente. Bueno, Amalia, al menos tendrás para comprarte unos cuantos vestidos bonitos y unos zapatos nuevos, dijo, dándome una palmadita en la cabeza como si fuera una niña a la que se le da una golosina. Su tono implicaba que aquello era un tesoro de mujerzuela, algo trivial y sin importancia real. La libreta de ahorros contenía el equivalente a unos pocos miles de dólares de hoy. No era una fortuna, ni mucho menos, pero eran los ahorros de toda una vida de mi madre, una costurera que había trabajado a destajo hasta que sus dedos se anquilaron por la artritis. Para Ramiro era una cantidad insignificante, dinero de bolsillo. Para mí era un legado sagrado. Era el sudor, la vista cansada y el sacrificio silencioso de mi madre convertidos en papel y tinta. Ese día tomé la primera decisión financiera importante de mi vida, y lo hice en secreto. Decidí desobedecer a mi esposo. No de frente, por supuesto. Eso habría sido una batalla campal que, en aquella época y en aquella casa, yo no podría ganar. Lo hice con la astucia de los oprimidos. Fui al banco y abrí mi propia cuenta, a mi nombre de soltera, algo que en aquellos años no era tan común y que requirió cierta insistencia. Y entonces empecé a estudiar. Por las noches, cuando Ramiro roncaba suavemente y Valeria dormía en su cuna, yo me sentaba en la cocina con una pequeña lámpara y leía. Leía sobre finanzas, sobre la bolsa de valores, sobre el mercado inmobiliario, pedía libros prestados en la biblioteca, ocultándolos entre mis novelas románticas y mis libros de recetas. Eran mi placer prohibido, mi educación clandestina. Fue mi acto de rebelión silenciosa. Mientras que en mi vida diaria yo era la esposa de Ramiro, la madre de Valeria, una figura secundaria cuya opinión rara vez se solicitaba en asuntos de dinero, en mi mundo secreto, yo era una estratega, una inversora. La panadería que abrí años después, con la excusa de tener un pasatiempo, como Ramiro le decía a todo el mundo, fue mi verdadero laboratorio. Allí aprendí en la práctica sobre costos, sobre márgenes de beneficio, sobre gestión de inventarios y sobre todo, sobre la psicología del cliente. Y cada peso que ganaba, una pequeña parte, a veces insignificante, se iba a esa cuenta secreta, a ese fondo de libertad que crecía lentamente, pacientemente, como una secuoya en la oscuridad. El día que me reencontré con Leandro en una reunión de exalumnos, varios años después de la muerte de Ramiro, fue una de esas casualidades que parecen orquestadas por el destino. Le conté, con una timidez que me sorprendió a mí misma, sobre mis pequeñas inversiones. Él, lejos de reírse o de mostrar la misma condescendencia de Ramiro, me escuchó con un interés genuino y respetuoso. Y fue él,
quien me puso en contacto con un asesor financiero, un joven brillante y honesto llamado Mateo. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Con la guía experta de Mateo y mi propia intuición, forjada en años de observar el mundo desde detrás de un mostrador, mi pequeño fondo de libertad floreció hasta convertirse en un bosque. Compré un pequeño apartamento en el centro histórico cuando todos huían de él, y lo vendí una década después por 10 veces su valor. Invertí en acciones de una empresa tecnológica cuando todos decían que era una burbuja a punto de estallar. Aprendí a leer el mercado, a diversificar, a ser audaz cuando había que serlo y cautelosa cuando el riesgo era demasiado alto. Valeria no sabía nada de esto. Para ella, yo era solo su madre, la panadera, la viuda que vivía modestamente de la pensión de su esposo y de los alquileres de un par de propiedades sin importancia. No podía ni empezar a imaginar que esa mujer, a la que consideraba simple, anticuada e ingenua, manejaba un portafolio de inversiones que empequeñecía cualquier cosa que Ramiro hubiera soñado con poseer. Y esa ignorancia, ese desdén fundamental hacia mi capacidad, era precisamente el arma más poderosa que yo ahora me preparaba para usar en su contra. Mi libertad no era solo financiera, era la libertad de ser, por fin, la mujer inteligente y capaz que siempre había sido en secreto. La estrategia de Valeria comenzó de forma sutil, no como una tormenta, sino como una humedad que se cuela por las paredes, invisible al principio, pero que acaba pudriéndolo todo desde dentro. Eran pequeñas cosas, actos de sabotaje minúsculos, diseñados para hacerme dudar de mi propia mente, para construir un caso en mi contra pieza por pieza. Mamá, ¿por qué pusiste el salero en el estante de las tazas de té?, me preguntaba con una sonrisa paciente, casi angelical, mientras lo movía de vuelta a su lugar en la alacena. Yo estaba segura de no haberlo movido, pero discutir era inútil. Le daría la razón. «Ah, hija, qué distraída estoy últimamente», y veía una chispa de triunfo en sus ojos, una confirmación de que su plan estaba funcionando. Una semana después, perdí mis llaves. Las busqué por toda la casa durante 1 hora, sintiendo cómo la ansiedad, esa vieja conocida, comenzaba a oprimirme el pecho. No era la pérdida de las llaves, era la duda que ella sembraba. ¿Y si de verdad las había perdido? ¿Y si de verdad estaba empezando a...? Valeria llegó casualmente en medio de mi búsqueda frenética. Después de una actuación dramática, fingiendo buscar conmigo, las encontró dentro de una de mis botas en el armario. «¿Ves, mamá? Por estas cosas me preocupo. Estás empezando a hacer cosas muy raras. No es seguro que vivas sola». Yo no había puesto las llaves allí. De eso estaba segura. Pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba difícil de arrancar. El siguiente paso fue reclutar aliados, o como los llaman ahora, monos voladores. Empezó a llamar a mi cuñada, la tía Carmen, casi a diario. Yo, sentada en la sala, fingiendo leer, escuchaba fragmentos de las conversaciones telefónicas. La voz de Valeria, al teléfono, era un instrumento finamente afinado para la manipulación, lleno de una angustia y un amor fingidos. «No, tía, es que no quiere comer. Dice que ya comió, pero la comida está intacta. El otro día me confundió contigo por teléfono», me llamó Carmen. «Sí, yo también estoy muy preocupada. Creo que deberíamos hacer algo, antes de que sea demasiado tarde y se haga daño». Luego, una tarde, mientras estaba en el patio trasero, podando mis rosales, una de las pocas actividades que me traían una paz genuina, escuché a Valeria hablando por teléfono en la terraza. Su voz era diferente. No era la voz dulce y preocupada que usaba conmigo, ni la voz angustiada que usaba con su tía. Era una voz tensa, dura, desesperada. «No, no puedo pagarte la cuota de este mes. Te digo que no tengo el dinero ahora mismo». Hizo una pausa, y su voz se convirtió en un siseo bajo y furioso. «Dame un poco más de tiempo, por el amor de Dios. Estoy a punto de resolverlo todo, ¿entiendes? Todo. Solo necesito un par de semanas más. Un par de semanas y tendré acceso a recursos». Me quedé completamente quieta,
oculta a medias detrás del gran arbusto de bugambillas, cuyas flores de un fucsia vibrante parecían una burla a la oscuridad de la conversación. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Deudas. Estaba ahogada en deudas. Su estilo de vida lujoso, los viajes a Europa que publicaba en sus redes sociales, la ropa de diseñador, el coche del año, todo era una fachada, una casa de espejos construida sobre un abismo financiero. De repente, todo cobró un sentido terrible y claro. Su prisa, su crueldad creciente, su meticulosa campaña, no era solo la avaricia de una hija malcriada. Era el pánico de un animal acorralado, la desesperación de quien está a punto de perderlo todo. Ese descubrimiento no me inspiró lástima, me inspiró un miedo frío y lúcido. Una persona codiciosa es predecible, una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Ya no estaba luchando contra la ambición de mi hija, estaba luchando contra su instinto de supervivencia, y entendí que ella no se detendría ante nada para conseguir los recursos que necesitaba para salvarse a sí misma, incluso si eso significaba destruirme a mí en el proceso. Esa tarde, el aroma dulce y profundo de las rosas recién podadas me pareció extrañamente fúnebre. El día que Valeria llegó con la carpeta de cuero negro bajo el brazo, su sonrisa era la más dulce, la más tranquilizadora que le había visto en años. Me encontró en mi sillón favorito junto a la ventana, con un libro abierto sobre el regazo. Se inclinó y me dio un beso en la frente, un gesto tan inusual, tan cargado de una ternura que no le era propia, que inmediatamente encendió todas las alarmas en mi interior. «Mamá, qué guapa estás hoy», dijo, su voz tan melosa como la miel. «Oye, he estado pensando mucho en ti, en tu futuro, y lo único que quiero es que estés tranquila, que no tengas que preocuparte por absolutamente nada». Se sentó en la mesita de centro, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban, y abrió la carpeta con un aire de solemne importancia. Dentro había un fajo de papeles impresos en papel grueso, con un aspecto intimidantemente oficial. Un amigo mío que es un abogado excelente me ayudó a preparar esto. Es solo un papeleo rutinario para el seguro médico, ¿sabes? Para actualizar tus datos y, lo más importante, para asegurarse de que, si algún día te pasa algo y no puedes comunicarte, yo pueda tomar decisiones médicas por ti. Ya sabes, para que no tengas que lidiar con toda esa burocracia horrible en un hospital. Es, en esencia, un documento para protegerte. Hablaba con una fluidez ensayada, mirándome directamente a los ojos, con una expresión de sinceridad tan pulida que era casi una obra de arte. Tomé los papeles que me ofrecía, mis manos, que habían amasado miles de panes y sostenido el pequeño cuerpo de mi hija recién nacida, ahora sostenían el documento que pretendía ser mi sentencia civil. Aunque mi vista cansada ya no era la de antes, pude leer perfectamente el encabezado en negrita. Poder notarial amplio, general e irrevocable. Sentí un vuelco en el corazón, una sacudida fría que me recorrió la espalda, pero mi rostro permaneció sereno, impasible. Pasé las páginas lentamente, con la parsimonia de una anciana que lee con dificultad. Mis ojos se detuvieron en frases clave que saltaban del texto legal como escorpiones. Administrar, vender, hipotecar o gravar todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros, realizar todo tipo de transacciones bancarias sin limitación de cantidad, representar en juicios y firmar documentos en su nombre. Me estaba pidiendo que le entregara mi vida entera en una bandeja de plata, que abdicara de mi propia existencia y me convirtiera en una marioneta legal mientras ella manejaba los hilos a su antojo. La miré por encima de mis gafas de leer. Ella me devolvió una sonrisa expectante, brillante, sosteniendo un elegante bolígrafo de plata entre sus dedos. «Solo tienes que firmar aquí, mamá, y aquí, en esta otra. Son solo un par de firmas, y de verdad, ya no tendrás que preocuparte por nada nunca más. Nunca más». La frase resonó en mi cabeza con un eco ominoso y definitivo. Dejé los papeles sobre mi regazo con cuidado y me quité las gafas, limpiándolas lentamente con un pañuelo.
Necesitaba tiempo para que mi corazón dejara de galopar. Se ve muy completo, hija, muy profesional. Gracias por preocuparte tanto por mí y por tomarte todo este trabajo. La sonrisa de Valeria se ensanchó, convencida de su inminente victoria. Claro que sí, mamá. Siempre me preocupo por ti. Es tan completo. De hecho, continué. Y mi voz era tan suave como la seda, pero tan fuerte como el acero, que creo que sería muy prudente que mi abogado le echara un vistazo antes de que yo firme nada, solo para asegurarnos de que todo esté en perfecto orden y no haya ninguna cláusula que pueda perjudicarme en el futuro. La palabra abogado colgó en el aire entre nosotras como una granada a la que le acabaran de quitar la anilla. La sonrisa de Valeria no desapareció de inmediato, se congeló, se convirtió en una mueca dura, antinatural, una máscara de cera que se resquebrajaba. Sus ojos, que segundos antes brillaban con una falsa ternura, ahora se habían endurecido hasta convertirse en dos esquirlas de hielo. El cambio fue tan rápido, tan absoluto, que me confirmó todo lo que ya sospechaba. La batalla de ingenio había terminado. La guerra abierta estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió a mi mención del abogado fue denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. Vi cómo un rubor airado subía por el cuello de Valeria, manchando sus mejillas de un rojo intenso que chocaba con su base de maquillaje. Su cuerpo, que hasta ese momento había mantenido una postura relajada y persuasiva, se tensó como un resorte a punto de saltar. «¿Abogado?», repitió, y la palabra, en sus labios, sonó como un insulto, como una blasfemia. «¿Para qué demonios necesitas tú un abogado, mamá? ¿Acaso no confías en mí, en tu propia hija?». Su voz había perdido todo rastro de dulzura. Ahora era áspera, cortante, el sonido del metal raspando contra la piedra. «No es una cuestión de confianza», Valeria, repliqué con una calma que me costó un esfuerzo sobrehumano mantener, aunque por dentro mi corazón latía desbocado. «Es una cuestión de prudencia. Son documentos legales muy importantes. Tú misma lo has dicho. Siempre es bueno tener una segunda opinión profesional. La única opinión profesional que necesitas es la de mi abogado, que ya ha dicho que esto es lo mejor para ti». «¿Y la mía?», exclamó, poniéndose de pie de un salto. El movimiento fue tan brusco que la carpeta de cuero cayó al suelo, desparramando los papeles a sus pies como las hojas muertas de un árbol. «He pasado semanas enteras arreglando esto para ayudarte, para protegerte, para que vivas tranquila, y tú me sales con estas estupideces. Siempre es lo mismo contigo, siempre poniendo problemas, siempre complicándolo todo». Caminaba de un lado a otro de la sala, sus tacones caros, golpeando el suelo de madera como los martillazos de un juez, dictando sentencia. Yo permanecí sentada, observándola, sintiéndome extrañamente como el ojo tranquilo de un huracán. «No estoy complicando nada, Valeria, simplemente estoy...». «Sí que lo haces», me interrumpió, girándose para enfrentarme, con el dedo índice apuntándome como si fuera un arma. «¿Y sabes lo que creo? Creo que ya no estás bien de la cabeza. Eso es lo que pasa. Te estás volviendo paranoica. Ves enemigos donde no los hay». La acusación, la misma que había estado ensayando durante semanas, finalmente fue lanzada a mi cara, desnuda y brutal. Me golpeó con la fuerza de una bofetada, pero no me inmuté. La había estado esperando. «Estoy perfectamente bien de la cabeza», Valeria, dije, mi voz sorprendentemente firme, «y es precisamente por eso, porque estoy en mi sano juicio, que quiero que un abogado revise esos papeles». Mi calma pareció ser la chispa que encendió la pólvora. Se abalanzó hacia mí, no para tocarme, sino para invadir mi espacio, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Pude oler su perfume caro, un aroma floral y agresivo, mezclado con el hedor agrio de su rabia. «No, no lo estás. No estás bien», siseó, su voz temblando de una furia que ya no podía contener. «Necesitas ayuda. ¿Sabes lo que realmente necesitas, mamá?». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una crueldad triunfante. «No necesitas un abogado.
Necesitas un asilo. Un maldito asilo donde te cuiden día y noche y no puedas hacer más estupideces como esta. Ahí estaba, la palabra final. La amenaza definitiva. El lugar al que la sociedad destierra a los viejos inútiles, a los estorbos. La miré a los ojos y por primera vez no vi ni un rastro de mi hija. Vi a una extraña con mi sangre corriendo por sus venas, pero con un corazón de piedra. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó, volviéndose duro e irrompible. El último hilo de esperanza, la última y tonta ilusión de que bajo esa coraza de egoísmo quedaba algo de la niña a la que le había cantado canciones de cuna, se desvaneció para siempre. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no había nada que decir que ella pudiera o fuera a entender. Con un gruñido de frustración, recogió sus papeles del suelo, me lanzó una última mirada cargada de desprecio y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas y el retrato de mis padres en la pared. Me quedé sola en el silencio resonante. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una devastación clara y absoluta, y en medio de esa devastación sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Ya no había dudas, ya no había falsas esperanzas, solo quedaba un camino por delante. Y sabía, con una certeza absoluta, que tenía que recorrerlo. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría haberlo hecho? Me senté en la oscuridad de mi sala, en mi sillón favorito, envuelta en una manta a pesar de que no hacía frío. Vi cómo las luces de los coches que pasaban por la calle dibujaban patrones fugaces y fantasmales en el techo. El eco del portazo de Valeria todavía vibraba en el aire, en las paredes de la casa, en las paredes de mi corazón. No sentía tristeza, no en el sentido agudo y desgarrador que había sentido otras veces. Sentía una especie de vacío helado, el tipo de vacío que queda después de una amputación. Me habían arrancado una parte de mí, una parte que, para ser completamente honesta, llevaba muerta mucho tiempo, solo que ahora tenía el certificado de defunción, firmado y sellado por la propia Valeria. Repasé la escena una y otra vez en mi mente, sus ojos, su voz, la palabra asilo flotando entre nosotras como un gas venenoso. No había sido un arrebato de ira momentáneo, había sido una amenaza calculada, el siguiente paso en su plan. Si no podía conseguir mi firma, conseguiría la de un médico. Cerca de la medianoche, cuando el silencio de la calle era casi total, roto solo por el ladrido lejano de un perro, tomé el teléfono inalámbrico. Mis dedos, a pesar del torbellino de mis pensamientos, marcaron el número de memoria con la seguridad de un camino conocido 1000 veces. El teléfono sonó 2 veces al otro lado de la línea antes de que una voz somnolienta, pero familiar y reconfortante, contestara. Leandro, soy Amelia, lamento la hora, ¿de verdad? Pero ha pasado. Amalia, por el amor de Dios, no te preocupes por la hora. ¿Estás bien? ¿Suenas? Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Firme terminé por él, sueno firme. Es curioso, ¿verdad? Debería estar destrozada, y probablemente lo esté, en algún lugar muy profundo. Pero ahora mismo, lo que siento es claridad. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio vacío. Era un silencio de escucha atenta, de una amistad que no necesitaba palabras para llenar los espacios. Y entonces empecé a hablar. Le conté todo, con un detalle casi clínico. El poder notarial, cada cláusula que había leído, la sonrisa de Valeria, la palabra abogado, la explosión, la amenaza del asilo. Mi voz no tembló. Expuse los hechos con la precisión de un informe de autopsia, la autopsia de mi relación con mi hija. Era la única manera de evitar que el dolor me ahogara, de mantenerlo a distancia. Cuando terminé, Leandro no dijo nada durante un largo momento. Solo podía oír su respiración, tranquila y constante, un ancla en la oscuridad. Lo sabía, dijo finalmente, y su voz era grave, teñida de una vieja y profunda tristeza. Sabía que llegaría a esto. He visto este tipo de
Ambición antes. Es una enfermedad, Amalia, una que no tiene cura en quienes no quieren ser curados. Lamento mucho que tengas que pasar por esto. Y entonces, a pesar de toda mi resolución, sentí cómo la armadura que había construido a mi alrededor se agrietaba. Una lágrima solitaria y caliente rodó por mi mejilla, un traidor silencioso. Leandro, una parte de mí, una parte muy tonta y muy vieja de mí, todavía quiere creer que en algún lugar, muy adentro, ella me quiere, susurré en la oscuridad, la confesión saliendo a trompicones. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No soy una mala madre por pensar en luchar contra mi propia hija? ¿Por prepararme para una guerra contra ella? La respuesta de Leandro fue inmediata, firme y desprovista de cualquier sentimentalismo inútil. Fue exactamente lo que necesitaba oír. Amalia, escúchame bien. Ser madre no significa ser un felpudo. El amor no es un cheque en blanco para el abuso. Protegerte a ti misma, tu dignidad, tu patrimonio y tu libertad no es un acto de egoísmo, es tu derecho más fundamental. La pregunta no es si eres una mala madre por luchar. La pregunta es, ¿qué clase de hija intenta despojar a su madre de todo lo que es y todo lo que tiene? Sus palabras fueron un bálsamo y un látigo. Me consolaron y me despertaron. Me dieron el permiso que yo misma no me atrevía a darme. Tenía razón. Durante años, había confundido el sacrificio con el amor, la sumisión con la paciencia. Ya no más. Ella va a buscar un médico, Leandro, dije, mi voz recuperando su fuerza, la lágrima secándose en mi piel. Intentará que me declaren incompetente. Usará la explosión de hoy como prueba. Lo sé, respondió él. Y no buscará a cualquiera. Estará buscando al mejor, al más prestigioso, a alguien cuyo nombre en un informe sea irrefutable, alguien, como tú, afirmé, la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Exactamente, dijo. Y probablemente me encuentre. Mi nombre está en todas las listas de especialistas recomendados. Así que esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, en la quietud de la noche, dos viejos amigos, unidos por 50 años de historia y un profundo sentido de la justicia, tejieron un plan. Una red tan sutil y tan fuerte que la araña nunca la vería hasta que fuera demasiado tarde. Colgué el teléfono casi una hora después, sintiendo un agotamiento profundo que me llegaba hasta los huesos. Pero también sentía una nueva luz, una pequeña llama piloto de determinación que se había encendido en mi interior. La guerra había sido declarada, sí, pero ahora yo ya no era un soldado raso y desarmado. Tenía un general de mi lado. Al día siguiente, salí de casa con un propósito que me hizo caminar más erguida. Fui a una pequeña tienda de electrónica en el centro, de esas que huelen a soldadura, a plástico nuevo y a un cierto aire de conspiración de baja tecnología. Le expliqué al joven dependiente que necesitaba una grabadora digital para mis clases de historia del arte. Mi memoria ya no es la de antes. Me recomendó un dispositivo diminuto, no más grande que mi dedo pulgar, con una calidad de sonido sorprendentemente nítida. Pagué en efectivo. Luego, en una papelería tradicional, de las que todavía huelen a papel y a tinta, elegí un cuaderno de tapa dura, sin adornos, de un color azul cobalto. No eran armas convencionales, un fusil y una bayoneta, pero para la batalla que se avecinaba, serían mi artillería pesada. Esa misma tarde, inauguré mi diario. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había horneado pasteles de cumpleaños y ayudado con las tareas de una niña que ya no existía, y escribí la primera entrada. La caligrafía me salió un poco temblorosa al principio. 15 de abril. Valeria ha venido hoy, no ha mencionado ni una palabra sobre lo del poder notarial, ha actuado como si la violenta discusión de ayer nunca hubiera ocurrido. Me ha traído un caldo de pollo casero, diciendo que me notaba muy pálida. El caldo estaba deliberadamente salado, casi incomible. Lo he tirado por el fregadero en cuanto se ha ido. Mientras estaba aquí, ha movido mi libro favorito de la mesita de noche al estante del baño. Más tarde, cuando yo no lo encontraba, me ha dicho con una sonrisa triste y paciente: «Ay, mamá,
Otra vez tus olvidos. No he dicho nada. He asentido. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Nunca le llega. Escribir se convirtió en mi ritual nocturno, mi ancla a la realidad. Cada palabra que ponía sobre el papel era una refutación a la narrativa de locura que Valeria intentaba construir a mi alrededor. Era mi testigo incorruptible. Anotaba todo con un detalle obsesivo, las llamadas de la tía Carmen, cada vez más insistentes, repitiendo como un eco las preocupaciones de Valeria. Dice que no te estás cuidando, Amalia. Dice que te nota muy perdida. Las visitas de mi hija, siempre con un pequeño acto de sabotaje disfrazado de mi torpeza, sus comentarios casuales y venenosos frente a la vecina del segundo. Mi mamá ya no es la de antes, pobrecita. Hay que tenerle mucha paciencia. La grabadora era más difícil de usar. Requería una audacia, una sangre fría, que no estaba segura de poseer. La primera vez que la encendí, el corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que temí que el sensible micrófono lo captara. Valeria estaba en la sala, hablando por teléfono, creyendo que yo estaba echando una siesta en mi dormitorio. Dejé la grabadora sobre la mesita del café, oculta bajo un pañuelo de seda que casualmente había dejado allí. Me senté en mi sillón, fingiendo dormitar, con los ojos cerrados pero los oídos más alerta que nunca. No, claro que no es por el dinero, por favor, me ofendes. Es por su bien, por su seguridad, decía su voz, tensa y defensiva, a quien quiera que estuviera al otro lado de la línea. Probablemente a alguna de sus tías, reclutando más apoyos, pero es que la casa es demasiado grande para ella sola. Se podría caer por las escaleras. ¿Y sus ahorros? ¿Quién los controla? Alguien responsable tiene que hacerse cargo antes de que los pierda o se los roben. Sí, ya estoy buscando un especialista, el mejor. Quiero un diagnóstico claro y por escrito para poder actuar legalmente y protegerla. Apagué la grabación con los dedos temblorosos en cuanto colgó. Más tarde, encerrada en mi cuarto, me puse unos audífonos y la escuché. Escuchar la frialdad calculada en su voz, desprovista de la actuación compasiva que me dedicaba a mí, fue nauseabundo. Fue como oír a un cirujano discutir fríamente los detalles de una amputación, solo que el miembro a amputar era yo. Pero también fue increíblemente liberador. Ya no era mi paranoia, ya no eran mis miedos, era la verdad, cruda y digital, capturada en un pequeño archivo de audio. Mi diario y mi grabadora se convirtieron en mis compañeros constantes, las herramientas de mi cordura. Eran la prueba de que yo no estaba loca. Eran la prueba de que la locura, la verdadera locura, era creer que el amor podía sobrevivir en un corazón consumido por la codicia y la desesperación. Cada entrada en el diario, cada grabación secreta, era un paso más que me alejaba de la víctima que ella quería que fuera y me acercaba a la mujer que iba a recuperar el control de su propia vida. El cuaderno azul cobalto y la pequeña grabadora negra no solo contenían evidencia, contenían mi resolución forjada en acero. Pasaron 2 semanas, 14 días de una guerra fría y silenciosa, librada en los pasillos de mi propia casa. Yo continuaba con mi documentación meticulosa, convirtiéndome en la cronista de mi propio asedio. Valeria, por su parte, continuaba con su campaña de desgaste, cada vez más audaz, cada vez más impaciente. Una mañana, mientras desayunábamos en un silencio tenso, me miró por encima de su taza de café y su rostro se iluminó con una expresión de triunfo mal disimulado. Mamá, tengo noticias maravillosas, anunció, su tono tan vibrante que sonaba completamente artificial. Parecía una vendedora a punto de cerrar el trato de su vida. He conseguido una cita para ti, con el doctor Leandro Herrera. Pronunció el nombre con una reverencia estudiada, como si estuviera invocando a un santo. Es el mejor psiquiatra geriátrico del país. Absolutamente el mejor. Tiene una lista de espera de meses, a veces hasta de 1 año. Pero le conté tu caso a una amiga mía, una mujer muy influyente, que es paciente suya. Se conmovió tanto con tu historia que intercedió por nosotros. El doctor, un hombre muy compasivo,
ha hecho un espacio para ti la próxima semana. ¿No es increíble? La miré, reuniendo todas mis fuerzas para parecer una mezcla convincente de aprensión y confusión. Un psiquiatra, hija. Pero si yo no necesito un psiquiatra, me siento bien. Claro que sí, mamá, y me alegro de que te sientas bien, pero no es nada malo. Al contrario, es solo para que te evalúe, para que nos dé una opinión experta, para que nos ayude a ayudarte, dijo, su voz rebosando de una falsa y empalagosa compasión que me revolvió el estómago. Hago todo esto porque te quiero más que a nada en el mundo. Te quiero. La palabra más sagrada del diccionario, convertida en su boca en la más sucia de las herramientas de manipulación. Pasé los siguientes días interpretando a la perfección el papel que ella esperaba de mí. Me mostré reacia, asustada, incluso un poco ofendida. ¿Y qué se supone que le voy a decir a ese hombre? ¿Y si piensa que estoy loca de verdad? Valeria me consolaba con una paciencia condescendiente, como quien calma a un niño asustado. Tú no te preocupes por nada, mamá, no tienes que decir casi nada. Yo hablaré por ti, yo le explicaré todo con claridad. Él entenderá. Oh, sí, él entendería. De eso no me cabía la menor duda. La noche antes de la cita, apenas pude probar la cena que ella misma había traído, una comida ligera para que duermas bien. No eran nervios lo que sentía, era una especie de energía eléctrica que me recorría el cuerpo, una anticipación tan intensa que era casi dolorosa. Valeria, en cambio, estaba exultante. Creía que estaba a un solo paso de la victoria final. Hablaba sin parar de sus planes para mi futuro, como si mi consentimiento fuera un mero formalismo. He estado viendo unos lugares preciosos por internet, mamá. Unas residencias con unos jardines que te encantarían, con clases de pintura, con enfermeras las 24 horas del día. Estarías tan bien cuidada, tan segura. Escuchaba en silencio sus planes para mi encarcelamiento dorado y asentía dócilmente, con la mirada perdida. Mientras ella hablaba de mi futuro en una jaula de oro, yo repasaba mentalmente mi propio plan de batalla. La carpeta con las fotocopias de las páginas más incriminatorias de mi diario, la pequeña grabadora en el bolsillo interior de mi bolso, con la grabación clave lista para ser reproducida, mi última conversación telefónica con Leandro la noche anterior, repasando cada detalle, cada posible giro del guión. No tienes que tener miedo, Amalia me había dicho su voz tranquila y firme. Mañana, la verdad tendrá su propia voz, y será atronadora. Esa noche, cuando Valeria finalmente se fue, después de darme un beso en la frente que se sintió frío como el hielo, me quedé en la sala a oscuras. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana, una silueta de una mujer de cabello blanco recortada contra la noche. Parecía frágil, cansada, vulnerable, pero sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una luz dura, fría, como el acero pulido. La trampa estaba tendida, la carnada estaba lista, y la cazadora, creyéndose a salvo en la cima de la cadena alimenticia, estaba a punto de caminar directamente hacia ella. El consultorio de Leandro era exactamente como lo recordaba de mis visitas secretas, esas que Valeria no conocía. Era un santuario de calma, orden y buen gusto. Los libros encuadernados en piel llenaban las estanterías del suelo al techo, y el aire olía a cuero, a papel viejo y a café recién hecho. Pero ese día, a pesar de la atmósfera serena, la tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Valeria me había llevado del brazo desde el coche hasta la sala de espera, tratándome con un cuidado exagerado, como si fuera una pieza de porcelana antigua a punto de romperse en 1000 pedazos. Tranquila, mamá, respira hondo. Todo va a estar bien, me susurraba, lo suficientemente alto para que la elegante recepcionista la escuchara y anotara mentalmente. Hija devota, madre senil. Cuando Leandro abrió la puerta de su despacho y nos hizo pasar, Valeria tomó la iniciativa inmediatamente. Le estrechó la mano con una efusividad que bordeaba la adulación, sus ojos brillando de una admiración fingida. Doctor Herrera, es un verdadero honor conocerle por fin. No sabe cuánto le agradezco que nos reciba con tan poca antelación. Estoy tan preocupada por mi madre.
Leandro asintió con una gravedad profesional, sus ojos moviéndose de ella a mí con una mirada impenetrable. Nos invitó a sentarnos. Yo me acomodé en el sillón de cuero que ya conocía, el que estaba frente a su escritorio, y adopté una expresión de leve desconcierto, como si no entendiera muy bien qué hacía en un lugar tan imponente. Valeria se sentó al borde de su silla, inclinada hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su bolso de marca, ansiosa por empezar. Leandro, en cambio, se recostó en su asiento, juntó las yemas de los dedos formando una pirámide y la miró con una atención imperturbable y paciente. Cuénteme, señora Valeria, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que le preocupa? Y entonces la función comenzó. Fue una actuación magistral, tengo que admitirlo. Si no supiera la verdad, hasta yo misma me habría compadecido de esa pobre mujer, cargada con el peso de una madre que se desvanecía ante sus ojos. Valeria pintó un cuadro desolador, con pinceladas de una tristeza conmovedora. Habló de supuestos episodios de desorientación en los que yo, según ella, había intentado pagar en el supermercado con billetes de un viejo juego de mesa. Habló de conversaciones incoherentes en las que yo mezclaba el pasado con el presente, creyendo que su padre aún vivía. Habló de una paranoia creciente, de mi supuesta creencia de que los vecinos le robaban el correo. Contó la historia de la estufa encendida, una completa y absoluta invención con tal nivel de detalle y emoción que por un momento casi me lo creo yo misma. Describió el olor a gas, su terror al entrar en la cocina, cómo me encontró sentada a la mesa, sonriendo, ajena al peligro. Llora sin motivo, doctor. De repente, en medio de una conversación, se le llenan los ojos de lágrimas y no sabe por qué. Y a veces se ríe sola, unas risitas agudas, infantiles. La escucho por la noche, caminando por los pasillos, susurrando el nombre de mi padre. Es como si viviera en otro mundo, un mundo al que yo ya no tengo acceso. ¿Y su memoria? Aquí hizo una pausa, como si el dolor fuera demasiado grande para continuar. Es lo peor. Olvida si ha comido, olvida si se ha tomado sus medicinas. La semana pasada me llamó Carmen, el nombre de mi tía, y se enfadó porque yo no le respondía. Mientras hablaba, sacó un pañuelo de seda y se lo llevó a los ojos. No había ni rastro de lágrimas, por supuesto, pero el gesto era de una vulnerabilidad estudiada. Leandro escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en su elegante libreta con una pluma estilográfica. Su rostro era una máscara de empatía profesional. Yo permanecía en silencio, con la mirada perdida en un punto de la alfombra, tal y como ella esperaba que hiciera. De vez en cuando, la miraba con una expresión vacía, como si sus palabras fueran un murmullo lejano y sin sentido. Estaba reforzando, con mi pasividad, la imagen de la anciana senil que ella estaba pintando con tanto esmero. Mi mente, sin embargo, estaba trabajando a una velocidad vertiginosa. Estaba catalogando cada mentira, cada exageración, cada golpe de efecto. Estaba admirando, con una especie de horror clínico, la facilidad con la que la crueldad más abyecta podía disfrazarse de amor incondicional. Había subestimado su talento para el engaño. No era una simple aficionada, era una verdadera artista de la manipulación. Cuando finalmente terminó, su voz quebrada por un sollozo final y perfectamente calculado, se hizo un denso silencio en la habitación. Leandro dejó su pluma sobre el escritorio con un gesto deliberado. Me miró a mí, una mirada larga e indescifrable. Luego, miró a Valeria. Es una situación muy delicada, sin duda alguna, dijo, su voz profunda y resonante llenando el silencio. Lo que describe es, en efecto, un cuadro clínico muy preocupante. Vi cómo los hombros de Valeria se relajaban visiblemente. Una pequeña sonrisa de triunfo, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Lo había logrado. El infalible doctor Herrera estaba de su lado. El telón estaba a punto de caer sobre mi libertad. Pero ella no sabía que aquello no era el final de la obra. Era solo el final del primer acto, y el segundo, el mío,
Estaba a punto de empezar. Leandro se reclinó un poco más en su imponente sillón de cuero, un movimiento lento y deliberado que pareció atraer toda la atención de la sala hacia él. Su rostro, hasta entonces una máscara de empatía profesional, se endureció sutilmente, adquiriendo una seriedad casi judicial. Miró a Valeria directamente a los ojos, y su mirada ya no era la de un médico compasivo, sino la de un analista a punto de revelar sus conclusiones. El cuadro clínico que usted describe, señora Valeria, es fascinante desde un punto de vista profesional, comenzó, y su tono era mesurado, preciso, casi académico. Cada palabra caía en el silencio como una gota de ácido, porque la colección de síntomas que ha enumerado con tanto detalle y emoción, la desorientación selectiva, la paranoia inducida, la manipulación de eventos cotidianos, para hacer que una persona dude de su propia cordura y de su propia memoria, no describen un cuadro clásico de demencia senil. Hizo una pausa dramática, permitiendo que sus palabras flotaran en el aire. Valeria lo miraba con una expresión de creciente confusión. Su sonrisa de triunfo se había desvanecido, reemplazada por un rictus de incertidumbre. Describen, continuó Leandro, su voz bajando un tono, volviéndose más grave, más cortante, un manual de libro de texto sobre abuso psicológico a personas mayores. Una táctica de manipulación emocional conocida comúnmente en mi campo como gaslighting. El color desapareció por completo del rostro de Valeria. Se quedó completamente pálida, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera precipitado a sus pies. Abrió la boca para protestar, para decir algo, pero de sus labios solo salió un sonido ahogado, un pequeño jadeo de incredulidad. Usted mencionó, por ejemplo, que su madre la confundió con su tía Carmen, prosiguió Leandro, consultando sus notas como si estuviera leyendo un informe. Es una anécdota muy gráfica y muy curiosa, porque en una grabación que tengo aquí, fechada hace apenas 3 días, su madre relata con perfecta lucidez y detalle una llamada telefónica en la que usted, Valeria, le pedía encarecidamente a su tía Carmen que corroborara una historia falsa sobre ella para ayudarla. Leandro se inclinó hacia adelante con un movimiento suave y presionó un botón en un pequeño dispositivo digital que descansaba sobre su escritorio. Y entonces mi propia voz llenó la habitación, clara, firme, sin un ápice de duda. Era la grabación de mi última llamada con él. Y eso fue lo que pasó, Leandro. Valeria le pidió a Carmen que mintiera, que dijera que me había visto perdida y desorientada en el supermercado. Quería que se lo contara a otros familiares. Está construyendo un caso en mi contra, pieza por pieza. Valeria se quedó petrificada. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, saltaban de mi rostro al de Leandro. Pero eso no es todo, dijo Leandro, con una calma implacable. Presionó otro botón, y esta vez fue la voz de Valeria la que resonó en el silencio del consultorio. Una voz cruda, despojada de todo artificio. Una voz que yo conocía demasiado bien. No necesitas un abogado, necesitas un asilo, un maldito asilo donde te cuiden y no puedas hacer más estupideces. El sonido de su propia voz, desnuda y llena de odio, pareció abofetear a Valeria físicamente. Se encogió en su silla, como si quisiera que la tierra se la tragara. Me miró, y por primera vez en mucho, mucho tiempo vi miedo en sus ojos. Un miedo puro, animal, el miedo de la depredadora que de repente se da cuenta de que la presa era solo un cebo. ¿Qué es esto?, tartamudeó, su voz un hilo tembloroso, mirando a Leandro. Esto es una trampa, es ilegal. Ella lo grabó todo. ¿Está loca? Se lo digo. Es una manipuladora, una vieja retorcida. Leandro no le respondió directamente a ella. Se giró hacia mí y me habló con una amabilidad y un respeto que contrastaban brutalmente con la escena que acababa de desarrollarse. Amalia, ¿serías tan amable de mostrarme el cuaderno del que me hablaste? El que has estado llevando estas últimas semanas, con una calma que no sentía del todo, porque por dentro un volcán de emociones estaba en erupción. Abrí mi bolso y saqué mi diario de tapa azul cobalto.
Se lo entregué a Leandro por encima del escritorio. Él lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto precioso, y lo puso sobre la madera pulida, de cara a Valeria, como si fuera la prueba final en un juicio. Su madre, dijo Leandro, ahora dirigiéndose de nuevo a Valeria, su voz fría como el hielo de un glaciar, ha estado documentando cada visita, cada comentario, cada acto de sabotaje psicológico durante el último mes, con fechas, horas y detalles. Legalmente, esto se llama evidencia circunstancial, y es abrumadora. Como profesional de la salud mental, mi diagnóstico preliminar no es para su madre, quien, por cierto, goza de una salud mental y una lucidez extraordinarias para su edad. Mi diagnóstico es para usted, y mi recomendación profesional es una evaluación urgente por un posible desorden de personalidad narcisista, y dadas las circunstancias, le sugiero que se prepare para posibles cargos criminales por intento de fraude y abuso de una persona mayor. Por cierto, el abogado de su madre, un experto en estos casos, ya está al tanto de toda la situación. La palabra abogado, pronunciada por segunda vez, pero ahora en este contexto, fue la estocada final. Valeria se quedó sin aliento, su rostro una máscara grotesca de incredulidad y furia impotente. La cazadora no solo había caído en la trampa, se había dado cuenta de que la presa que había estado acechando durante tanto tiempo nunca había sido una presa en absoluto. Había sido la verdadera cazadora, paciente y silenciosa. El silencio que siguió a las palabras de Leandro fue de una densidad casi física. Se podía sentir el peso de la verdad revelada, aplastando el aire viciado de mentiras. Valeria nos miraba a ambos, sus ojos moviéndose frenéticamente de mi rostro, que yo mantenía deliberadamente sereno, al de Leandro, que era la viva imagen de una autoridad médica y moral inquebrantable. Podía ver, casi físicamente, los engranajes girando a toda velocidad en su mente, buscando una salida, una negación plausible, una forma de darle la vuelta a la situación y retomar el control. Pero no había ninguna. Todas las puertas se habían cerrado. Estaba en jaque mate. Esto es ridículo, dijo finalmente, y su voz fue un tembloroso intento de indignación, una última y patética bravuconada. Completamente ridículo. Ustedes dos lo planearon todo, se han confabulado en mi contra. Por supuesto que lo planeamos, Valeria, dije yo, y fue la primera vez que hablaba en casi una hora. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, más fuerte, más clara y más joven de lo que la había escuchado en años. Cuando una persona intenta quitarle a su madre su hogar, su dinero, su libertad y su cordura, ¿qué esperabas? ¿Que me sentara a tejer un suéter mientras lo hacías? La lógica directa de mis palabras pareció desarmarla por un momento. Su furia buscó un nuevo objetivo. Él es tu doctor, chilló, señalando a Leandro con un dedo tembloroso, como si lo acusara de traición. Se supone que debe ser imparcial. Esto es una falta de ética profesional. Leandro es mi amigo mucho antes de ser mi médico, corregí con calma. Una amistad de 50 años, para ser exactos. Y como amigo, tiene el deber de la lealtad. Como profesional con un juramento ético, su principal deber es proteger a su paciente de cualquier daño. Y tú, Valeria, representas un daño claro, presente y premeditado. Leandro se levantó de su silla con un movimiento fluido, un gesto que señalaba inequívocamente el final de la consulta y el final del juego. Creo que esta sesión ha terminado, señora, dijo, dirigiéndose a Valeria con una formalidad gélida. Le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal de inmediato. Mi colega, el abogado de su madre, un hombre muy competente en estos asuntos, se pondrá en contacto con el suyo en breve. Si es que lo tiene. Valeria se quedó paralizada por un segundo más, su mente brillante y calculadora finalmente incapaz de procesar la magnitud de su derrota total y absoluta. Luego, la incredulidad dio paso a una rabia pura, volcánica, sin adulterar. «Te vas a arrepentir de esto, mamá», escupió, y sus ojos, ahora secos, brillaban con un veneno que me era demasiado familiar. «Juro por la memoria de mi padre que te vas a arrepentir de haberme hecho esto». Se levantó de un tirón, su silla de diseño casi cayendo hacia atrás. Agarró su bolso de diseñador del suelo,
donde lo había dejado caer en su estupor, y sin una segunda mirada, salió furiosa del consultorio. Cerró la puerta con tal fuerza que un pequeño y delicado cuadro de acuarelas en la pared se tambaleó peligrosamente. Nos quedamos solos en el silencio que dejó su furia, un silencio que ahora se sentía limpio, purificado. Exhalé un largo suspiro, un aire que no sabía que había estado conteniendo durante meses, quizás años. Sentí como la tensión, esa compañera constante que se había alojado en mis hombros y en mi nuca, comenzaba a desvanecerse, dejándome extrañamente ligera, casi flotando. Leandro se acercó a mi lado y puso una mano cálida y firme sobre mi hombro. Se acabó, Amalia. La parte más difícil ya pasó. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas, esta vez lágrimas de un alivio abrumador, comenzaban a picar en mis ojos. Gracias, Leandro. Gracias por creer en mí cuando hasta yo misma empezaba a dudar. No tienes que agradecerme por creer en la verdad, respondió él con una sonrisa amable, la primera que le veía en toda la tarde. Ahora empieza la reconstrucción, pero ya no estás sola en ella. Miré el cuaderno azul cobalto que aún descansaba sobre su escritorio, junto a la pequeña grabadora. Mi pequeño y silencioso arsenal había funcionado. El jaque mate no había sido un movimiento brillante y repentino, sino el resultado de una paciencia infinita, de una resolución silenciosa y, sobre todo, de la audacia de una mujer a la que el mundo, y especialmente su propia hija, habían decidido subestimar. Y esa, me di cuenta en ese momento, era la victoria más dulce y profunda de todas. Salimos del consultorio de Leandro unos 5 minutos después de la tormentosa partida de Valeria. Él insistió en acompañarme hasta la planta baja, hasta la puerta del edificio, para asegurarse de que tomaba un taxi seguro. Mientras caminábamos por el pasillo silencioso y alfombrado, un pasillo que olía a cera de abejas y a profesionalismo, empezamos a oír los ecos de la furia de mi hija. Provenían del final del corredor, cerca de los ascensores. Valeria no se había ido. Estaba gritándole a alguien por su teléfono móvil, su voz aguda y estridente, desprovista de cualquier atisbo de control o dignidad. No, no lo entiendes. Era una maldita trampa. El viejo decrépito era su amigo desde la universidad. Lo tenían todo planeado. Hacía pausas breves, probablemente para escuchar las respuestas inútiles de la persona al otro lado, y luego volvía a estallar. Que me calme, estoy arruinada, ¿me oyes? A-R-R-I-N-A-D-A, esa vieja bruja me ha arruinado. Nos detuvimos a una distancia prudente, en el umbral de una pequeña sala de espera vacía, observando la escena sin ser vistos. La mujer elegante y compuesta que había entrado en el consultorio 1 hora antes, con su aura de superioridad y su papel de hija devota, había desaparecido por completo. En su lugar había una figura desquiciada, gesticulando salvajemente con una mano, mientras con la otra apretaba el teléfono contra su oreja como si quisiera estrangularlo. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba alborotado, y el rímel de sus ojos se había corrido, dejando 2 surcos oscuros y grotescos en sus mejillas. La gente que salía de otras oficinas o esperaba el ascensor la miraba con una mezcla de curiosidad, alarma y desdén. Yo la miraba con una emoción que me costó identificar en ese momento. No era alegría, no era el placer de la venganza. Era una especie de desapego clínico, casi antropológico. Estaba viendo el colapso en tiempo real de la niña dorada de Ramiro, la princesa de su cuento de hadas particular, la mujer que siempre había conseguido todo lo que quería a través de berrinches, encanto superficial y una manipulación implacable. Por primera vez en sus 42 años de vida, sus tácticas no solo no habían funcionado, sino que se habían vuelto espectacularmente en su contra, y su sistema operativo interno no tenía un protocolo para el fracaso, no sabía cómo manejarlo. Su universo, construido sobre los cimientos del derecho adquirido y una arrogancia inquebrantable, se estaba desmoronando a su alrededor, y ella solo podía gritarle al vacío. Dentro de la oficina de Leandro,
Mientras él me servía un vaso de agua con manos firmes, yo había escuchado sus primeros gritos. El sonido llegaba amortiguado a través de la puerta de madera maciza, pero la rabia era inconfundible. No sentí miedo. Sentí como si estuviera escuchando el reporte del tiempo anunciando una tormenta que ya había pasado sobre mi casa, dejándola milagrosamente intacta. El peligro real, el que me había mantenido despierta por las noches, había sido el silencio, la conspiración, la amenaza velada. Esa explosión de ruido era solo la consecuencia inevitable, el sonido de la presión siendo liberada de una caldera que finalmente había reventado. Cuando el taxi que Leandro había llamado por una aplicación se detuvo frente a la puerta de cristal del edificio, él me abrió la puerta del coche. «Llámame esta noche», me dijo en voz baja. «No dudes en hacerlo, a cualquier hora, solo para saber que estás bien». Asentí y le di las gracias una vez más, mi gratitud demasiado grande para ser expresada con palabras. Mientras el coche se alejaba del bordillo, miré por última vez hacia el edificio. Valeria ya no estaba en el vestíbulo. La tormenta se había movido, en busca de otro lugar donde descargar su furia, pero yo sabía que volvería. La gente como Valeria no se rinde, simplemente cambian de estrategia, buscan nuevas alianzas, nuevas formas de atacar. Pero algo fundamental había cambiado. Yo ya no le tenía miedo. La había visto en su punto más bajo, despojada de su poder y de su máscara, y yo había sobrevivido. La niña dorada se había revelado como lo que realmente era, una construcción hueca, brillante y deslumbrante por fuera, pero vacía y frágil por dentro. Y yo ya no estaba dispuesta a ser el pedestal que la sostenía. Llegué a casa y me encontré con un silencio que se sentía diferente a todos los silencios que había conocido en esa casa. No era el silencio tenso y expectante de los últimos meses, ni el silencio pesado y opresivo de mis años con Ramiro. Era un silencio pacífico, limpio, como una habitación recién ventilada. Era el silencio de un lienzo en blanco. Hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Puse música. No la radio, ni la música clásica que a Ramiro le gustaba. Puse un viejo disco de vinilo de Agustín Lara, uno que mi madre solía escuchar. La voz nostálgica y un poco rasposa del compositor llenó la sala, mientras yo, con movimientos lentos y deliberados, me preparaba un té de manzanilla con un chorrito de miel. El teléfono sonó justo cuando me sentaba en mi sillón favorito. El sonido fue estridente, una violación del nuevo silencio que yo estaba empezando a saborear. Sabía quién era. No necesitaba mirar el identificador de llamadas. Dejé que sonara 5, 6, 7 veces, un pequeño acto de rebelión. Finalmente, con un suspiro, descolgué. «Amalia, soy Carmen, por el amor de Dios». La voz de mi cuñada era un torrente de pánico y acusación. «Valeria me acaba de llamar. Está completamente histérica, dice cosas terribles». «¿Qué demonios le has hecho a esa pobre niña, Amalia?» Tomé un sorbo de té antes de responder. Estaba en la temperatura perfecta. «Hola, Carmen. Qué sorpresa. No te hagas la sorprendida. Valeria dice que la engañaste, que conspiraste con un médico corrupto para tenderle una trampa y declararla loca a ella. Amalia, esa niña solo se preocupa por ti, se desvive por ti, y tú la tratas de esta manera. Después de todo lo que mi hermano Ramiro hizo por ti, deberías estar avergonzada». Dejé que hablara, que vaciara todo su cargamento de lealtad ciega y prejuicios acumulados durante 40 años. Escuché con una paciencia casi científica las mismas viejas acusaciones, la misma narrativa en la que yo siempre era la ingrata, la problemática, la que no apreciaba la inmensa suerte que había tenido al casarse con un hombre como su hermano. Pero esta vez, las palabras no me herían. Rebotaban contra la nueva armadura de mi resolución, como piedras de granizo contra un techo de acero. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, aproveché la oportunidad. «Carmen», dije, y mi tono era tan sereno, tan desprovisto de emoción, que debió de sorprenderla profundamente. «Aprecio sinceramente tu preocupación familiar. Sin embargo, debo informarte que, a partir de este momento, mi relación con mi hija Valeria es un asunto estrictamente legal». «¿Legal?»,
¿De qué estás hablando? ¿Te ha demandado? Te lo mereces. No, Carmen, yo la he demandado a ella. O más bien, mi abogado está preparando el caso. Estoy hablando de intento de fraude, de coacción, de difamación y de abuso psicológico a una persona mayor. Son términos legales muy serios, ¿sabes? Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Luego añadí, con el mismo tono tranquilo: antes de que sigas, quiero informarte, como un favor, que mi abogado tiene tu número de teléfono y un registro de tus llamadas anteriores. Cualquier contacto no solicitado a partir de ahora, ya sea tuyo o de cualquier otro miembro de la familia que intente presionarme, será considerado acoso e intimidación de un testigo. Y eso, Carmen, también es un delito. ¿He sido lo suficientemente clara? El silencio, al otro lado de la línea, fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que casi podía escuchar el zumbido de la electricidad. Podía imaginarme a Carmen, con la boca abierta, el teléfono pegado a la oreja, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La mujer a la que había sermoneado y menospreciado durante 4 décadas acababa de hablarle en un idioma que nunca antes había usado, el idioma del poder y las consecuencias. Bueno, dijo finalmente, su voz reducida a un murmullo desconcertado. Yo solo llamaba para saber cómo estabas, y ya lo sabes, Carmen. Estoy perfectamente. Que tengas una muy buena tarde. Y colgué. Dejé el teléfono en su sitio. La voz de Agustín Lara seguía cantando sobre amores perdidos y noches de Veracruz. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el poder más grande no reside en gritar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio y cuándo usar las palabras precisas como un bisturí. El poder había cambiado de manos, no con un portazo, sino con el clic suave y definitivo de un teléfono al ser colgado. Una semana después, estaba sentada en otra oficina, muy diferente a la de Leandro. Esta era la de mi abogado, un hombre joven y enérgico llamado Mateo Reyes, que me había sido recomendado como el mejor experto en derecho de familia y protección de mayores. A diferencia del consultorio de Leandro, que era un refugio de tradición y madera oscura, la oficina de Mateo era todo cristal, acero y luz. Ocupaba el piso 20 de un rascacielos en el nuevo distrito financiero de la ciudad, y desde sus ventanas panorámicas, la ciudad se extendía a mis pies como un mapa de posibilidades. Me pareció un lugar apropiado para diseñar mi futuro. Sobre la larga mesa de conferencias de vidrio había una serie de documentos. A un lado, mi testamento anterior, un documento simple que había redactado con Ramiro hacía más de 20 años, en el que nombrábamos a Valeria como nuestra única y universal heredera, y junto a él, los borradores de los nuevos documentos que Mateo había preparado con una eficiencia impresionante. Entonces, repasemos por última vez, Amalia, para asegurarnos de que todo está exactamente como lo deseas, dijo Mateo, ajustándose sus modernas gafas de montura negra. El fideicomiso Amalia y Ricardo Santos, en honor a tus padres, queda legalmente establecido. La mayor parte de tu patrimonio, y por primera vez escuché la cifra completa, la suma total de mis años de estudio silencioso, de mis decisiones audaces y de mis pacientes inversiones, dicha en voz alta en una sala oficial. Eran poco más de $2 millones. Ver la cara de asombro apenas disimulado de Mateo, la primera vez que le revelé la cifra, había sido un pequeño y secreto placer, una validación que nunca busqué pero que, aún así, se sintió bien. Será transferido íntegramente al fideicomiso. El propósito del mismo será financiar 2 áreas principales. Primero, un fondo de becas para mujeres jóvenes de bajos recursos que quieran empezar su propio negocio en el sector de la alimentación o la artesanía. Y segundo, una donación anual significativa al centro comunitario del barrio para sus programas de apoyo a personas mayores, específicamente para asistencia legal y talleres de autonomía. ¿Correcto? Perfecto, dije, y una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. La idea de que mi dinero, el dinero que nació del sacrificio silencioso de mi madre costurera,
se utilizara para empoderar a otras mujeres y proteger a los vulnerables, me llenaba de una paz profunda y de un sentido de propósito. Era cerrar el círculo de la manera más hermosa posible. Muy bien, dijo Mateo, pasando a la siguiente página. Ahora, en cuanto a tu hija, la señora Valeria, el fideicomiso le asignará una cantidad monetaria mensual. Le deslicé una nota por la mesa de cristal. Esta es la cantidad. Mateo la leyó y levantó las cejas. Es una cantidad modesta, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos de un apartamento pequeño y la comida. Exacto, afirmé. No quiero que viva en la calle. A pesar de todo, sigo siendo su madre, pero tampoco voy a financiar ni un segundo más el estilo de vida que la llevó a la ruina moral y financiera. Es suficiente para vivir con dignidad, si aprende a administrarlo, cosa que dudo. Y la condición, que es la parte más importante, prosiguió Mateo, leyendo mis notas de nuevo con una media sonrisa de admiración, la asignación mensual solo se activará y se mantendrá si presenta un informe mensual validado por un terapeuta certificado que demuestre su asistencia y progreso en un programa de tratamiento para el control de la ira y trastornos de la personalidad. Si falta la terapia o el terapeuta informa de una falta de cooperación, los pagos se suspenden inmediatamente hasta nuevo aviso del comité del fideicomiso. Así es su elección. Mateo se recostó en su silla, mirándome con una nueva clase de respeto. Es una estructura brillante, Amalia, impecable legalmente. No la estás desheredando, lo que podría dar pie a impugnaciones. Le estás dando una última oportunidad de rehabilitarse, pero con unas reglas tan estrictas que el control lo tienes tú, incluso cuando ya no estés. No es un castigo, Mateo, le expliqué, y lo decía desde lo más profundo de mi corazón. Es una consecuencia. Le estoy quitando el veneno que casi la destruye a ella y a mí. El dinero fácil y la creencia de que podía conseguirlo todo sin esfuerzo y sin escrúpulos. Quizás, solo quizás, sin ese veneno, la mujer que Valeria podría haber sido tenga una oportunidad de nacer. O quizás no. Pero esa, por fin, ya no será mi responsabilidad. Firmé los documentos con una mano firme y segura. Cada trazo de mi nombre era una declaración de independencia, un acto de creación. Estaba legando mi fortuna, sí, pero lo más importante es que estaba reclamando mi vida. Estaba decidiendo, por mí misma, cuál sería mi legado. Ya no sería la viuda de Ramiro ni la madre de Valeria. Sería Amalia Santos, la panadera que construyó un imperio en secreto y que luego lo usó para plantar jardines en lugar de construir más muros. Al salir de aquel edificio imponente, el sol de mediodía me dio en la cara y sentí que, a mis 68 años, mi vida real, la que yo elegía, apenas estaba comenzando. Han pasado 6 meses. 6 meses que se han sentido más largos y más reales que los últimos 20 años. La casa Morales, como Ramiro insistía en llamarla con un aire de señor feudal, ahora es simplemente mi casa, y ha cambiado, o quizás ha vuelto a ser ella misma. Las cortinas oscuras y pesadas de terciopelo que Ramiro había elegido, y que siempre me parecieron sudarios, han sido reemplazadas por unas de lino blanco y ligero, que dejan pasar la luz y se mecen con la brisa. El jardín, antes un césped monótono y descuidado, ahora es un caos controlado de rosales, lavanda, romero y albahaca, y todas las mañanas salgo a hablarles mientras riego, 2 veces por semana, el aroma a pan recién horneado, a levadura y a harina tostada, vuelve a llenar la cocina, pero ya no horneo para una hija ingrata o para un esposo indiferente. Doy una pequeña clase gratuita a un grupo de mujeres del vecindario, algunas jóvenes, otras de mi edad. Les enseño los secretos de la masa madre, el amasado correcto, la paciencia que requiere la fermentación. Y a cambio, ellas llenan mi casa de risas, de historias, del bullicio de la vida. Mi nueva vida es tranquila, pero inmensamente plena. He viajado. Hice ese viaje a Oaxaca que siempre había soñado. Me senté durante horas en los cafés bajo los portales del Zócalo, bebiendo chocolate de agua
y viendo el mundo pasar, sin prisas, sin nadie que me dijera que ya era hora de irse, he financiado, a través de mi fideicomiso, la nueva ala de la biblioteca del centro comunitario. Ahora lleva una pequeña placa de bronce en la entrada que dice: Sala de lectura Amalia y Ricardo Santos. Ver mi nombre y el de mi padre allí, juntos, me hace sentir que he honrado su sacrificio de la única manera que realmente importa, creando oportunidades para otros. Ayer, entre la correspondencia, llegó una carta. El sobre era sencillo, blanco, y la caligrafía, pulcra y contenida, era inconfundiblemente la de Valeria. Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrirla, pero algo me detuvo. La abrí con un abrecartas de plata, un regalo de Leandro. La carta venía acompañada de una nota oficial, con membrete, de su terapeuta, confirmando su asistencia continua y su participación activa en las sesiones durante los últimos 5 meses. En la carta, Valeria no pedía dinero, no exigía nada. No había rastro de la vieja manipulación o del victimismo. Escribía sobre sus sesiones, sobre las cosas que estaba empezando a entender sobre ella misma, sobre la dinámica destructiva que había aprendido de su padre, sobre su miedo paralizante al fracaso, que la había llevado a buscar atajos toda su vida. Decía que estaba arrepentida, no un lo siento vacío y genérico. Describía con una claridad dolorosa el daño que había causado, no solo con sus acciones, sino con sus palabras y su desprecio a lo largo de los años. Y me doy cuenta, mamá, decía un párrafo que leí varias veces, que lo que más te envidiaba no era tu dinero, del cual yo no sabía nada, era tu fuerza, tu increíble y silenciosa fuerza, la forma en que soportaste a papá, la forma en que construiste una vida y un negocio a pesar de él. Yo nunca tuve esa fuerza, así que, como una cobarde, intenté quitarte la tuya para sentirme poderosa. Fue un acto de una crueldad que apenas empiezo a comprender y que me avergüenza profundamente. Al final de la carta, hacía una petición. No pedía volver a casa, no pedía un aumento en su asignación. Pedía sí, quizás, algún día, cuando yo me sintiera preparada, si es que ese día llegaba, yo estaría dispuesta a tomar un café con ella, en un lugar público, sin condiciones, solo para hablar. Leí la carta 2 veces, la doblé cuidadosamente y la dejé sobre la mesa de la cocina. Me quedé un largo rato mirando por la ventana hacia mis rosales, que estaban en plena floración. El sol de la tarde doraba los pétalos rojos y rosados. La carta está todavía sobre la mesa. Aún no he respondido. Dicen que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, no al otro. Dicen que el lazo entre una madre y una hija es irrompible, pero ¿es realmente así? ¿Se puede reconstruir un puente que ha sido dinamitado con tanta hazaña? ¿O hay traiciones que simplemente marcan un final, una frontera que, por autoprotección, no se puede volver a cruzar? Miro la carta, y luego miro mi jardín, mi casa llena de luz, mi nueva y preciosa vida tranquila. Y les pregunto a ustedes, que han escuchado mi historia con tanta paciencia, me pide una oportunidad para tomar un café. Yo, que he encontrado la paz precisamente en su ausencia. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Soy una mala madre si elijo mi paz y cierro esa puerta para siempre? Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas.